finalizando el trabajo de campo de esta última jornada del curso de verano y nos estamos acercando a la frontera. Bueno, estamos sobre la frontera, apenas a 1 kilómetro hacia nuestra derecha, hacia el este, está España, y de momento esta mañana o parte de la mañana vamos a surcar la frontera en el lado portugués y luego ya hacia un poquito antes del almuerzo cruzaremos para España. En esta frontera que en algún momento sí ha separado, pero siempre ha sido de relaciones fluidas, de pasos fáciles. Estamos en lo que sería la raya seca, puesto que no hay ningún río, ninguna dificultad orográfica que separe claramente una zona de otra, y los pequeños arroyos se pasan sin ninguna dificultad, se pasan a pie, con lo cual no había esa interrupción. Cuando avancemos en la mañana, cuando lleguemos a la zona do Douro, ahí sí la dificultad ya veremos que era mucho más difícil, pero en esta zona esas relaciones eran fluidas y de hecho muchos caminos pasaban de un lado a otro. Luego estaba la frontera, donde sí estaban esos controles en Vilaformoso, que acabamos de dejar atrás cuando hemos dejado la autoestrada. En este transcurrir por estas tierras llanas, dedicadas fundamentalmente a pastos, pero también algo de agricultura, algo de floresta, de vegetación, con una economía relativamente pobre y sobre todo en estos momentos más de subsistencia y con mucho abandono, porque tanto en la parte española como en esta parte de Portugal el grave problema de la inmigración y de la baja densidad. Ayer hablaba Enrique Cabero de que la longevidad era un éxito para las sociedades en general, para las comunidades también, pero el envejecimiento era un problema. Y aquí esa baja densidad se junta a un elevado grado de envejecimiento. Tenemos que tener en cuenta que en estas zonas, en Portugal un poquito menos, pero en España aún más, hasta el 70% y 80% de la población que vivía en los años 50 del siglo pasado no hay ya esa población. Ahora mismo está en torno a ese 30% como mucho, de tal manera que ese vacío, esa inmigración ha dejado estos territorios de baja densidad con los problemas añadidos de falta de servicios, de falta de una economía dinámica, de una esperanza de vida que se quiebra, ¿no?, por esa avanzada edad. Desde el punto de vista litológico, estamos en España decimos penillanura, aquí se habla más bien de plan alto, donde, como vemos, los afloramientos de granito son un continuo. Estamos dentro de lo que el otro día Lucio Cuña hablaba del macizo espérico, que abarca a buena parte de la península y donde en este sector aflora este granito de forma más o menos llana, con pequeñas ondulaciones por la erosión de la red fluvial, pero prácticamente llana. En esta hablaremos luego quizá más cuando nos acerquemos al mirador del Alto de Sapiña o ya en el Duero, de algunas cuestiones más ligadas al relieve o a geomorfología y a la propia geología. Pero sí señalar que en esta zona fronteriza, un elemento clave de ella, a pesar de esas relaciones fluidas desde el punto de vista de la ciudadanía, no así desde los estados o de los países o de los reinos en su momento histórico, vamos a encontrar una serie de fortificaciones, de zonas defensivas, y en ese sentido vamos a acercarnos a algunas de esas puntos
puntos en el significativo en esta zona, que es Castelo Rodrigo, y donde además en este momento forma parte de la red de las aldeas históricas. Bien, creo que luego después de esta mañana, vuelvo a decir, por esta parte portuguesa, donde vamos a Castelo de Ciudad Rodrigo en primer lugar, nos adentraremos luego a ver algunas otras cuestiones también patrimoniales del patrimonio edificado, pero también del patrimonio natural, y en ese sentido nos adentraremos en lo que son los dos parques naturales que jalonan, que están a uno y otro lado del río Duero. Digo a uno y otro lado, la parte portuguesa es el Parque Natural do Douro Internacional, y en la parte española es el Parque Natural de los Arribes del Duero. Veremos por tanto esas formaciones, esa riqueza en la bifauna, sobre todo en la bifauna y en las formaciones geológicas que llevaron a esta declaración de parques naturales. Y complementaremos cuando lleguemos a la frontera propiamente dicha. Estaremos con un pie en España y otro en Portugal sobre el puente internacional del Camino do Ferro sobre el río Águeda, y ahí ya pasaremos a ver ese otro patrimonio, digo, edificado, porque la propia vía del tren está declarado bien de interés cultural, porque tiene unas características de edificación muy singulares, con, creo recordar, 20 túneles y 10 puentes de tipología Eiffel, la gran Torre Eiffel de París. Evidentemente no es la Torre Eiffel, pero algunos puentes, ya les digo yo, que son espectaculares, aunque no podremos verlos porque tienen un recorrido intrincado y son 17 kilómetros a pie que no vamos a hacer tranquilos. Y luego veremos y llegaremos al Umbrales, que es donde veremos la casa del conde del Umbrales. Esa vía férrea la construyen con el empeño de unos industriales de la ciudad de Oporto, y se le concede por ese empeño de hacer esa línea de ferro el título de conde del Umbrales, un título nobiliario que sigue manteniendo, que sigue habiendo, creo que es condesa del Umbrales, quizá con muchos años ya, y que dona esa casa al pueblo, y donde tiene ahora un centro museístico, una interpretación de precisamente ese Camino do Ferro. El almuerzo será en Umbrales, y luego ya cogeremos el autocarro para trasladarnos a Salamanca. En función de la hora y cómo vaya transcurriendo el día, pues haremos un percurso por Salamanca. Estamos sobre el río Coa, un río que ese río Coa sirvió en su momento de límite fronterizo. Eso nos dice de que estas tierras tienen muchos lazos comunes entre España y Portugal, una propia cultura, una pertenencia histórica a uno u otro reino, según el momento, ¿no? Y ese río Coa, desde el punto de vista también geomorfológico, es de los que tiene que incidir en el relieve, erosionarlo, también tiene un arribe, también tiene un ribazo, que tiene que buscar la línea de base del río Douro, que está en estas zonas muy próximo a la desembocadura. Y retomando, decía, en Salamanca haremos un pequeño percurso para luego ya algunos ficaremos en Salamanca y el resto voltará hacia Guarda. Y paso la palabra al doctor Ruiz. Portanto, como referiu a Maribel, a viagem de hoje, nós vamos passar a fronteira em Barca d'Alva, vamos a caminho da fronteira e quando chegarmos a Almeida vamos caminhar ao longo da fronteira. Deixámos para trás Vilar Formoso, que é um lugar fundamental, é um dos principais pontos de atravessamento, é o principal lugar fronteiriço português, e
sobretudo para o trânsito de mercadorias. É evidente que há outros lugares, cidades com grande importância, mas no contexto aqui da região centro, Vilar Formoso é um lugar de grande significado. Situa-se no concelho de Almeida e Vilar Formoso foi um lugar que ganhou importância, que se formou graças à fronteira e perdeu importância quando, em 2002, no âmbito do que ficou conhecido por Europa Sem Fronteiras, se, digamos, aboliram as fronteiras, sobretudo para o controle de mercadoria. E toda a economia formal e informal que estava organizado em função da fronteira praticamente desapareceu e o lugar foi perdendo população e importância. Nós estamos a chegar a Almeida. Almeida é um lugar fortificado, mas tem características diferentes daqueles que nós vamos visitar a seguir, que é Castelo Rodrigo. Eu faço referência também ao seguinte: se nós aqui à nossa direita, nós vamos virar para a esquerda, mas à direita, a uns quilómetros mais abaixo, na estrada, encontrávamos o lugar de São Pedro Rio Seco, que é o lugar de onde Eduardo Lourenço é natural. Portanto, nós estamos aqui a contornar Almeida e vamos seguir a linha de fronteira. Então, vamos fazer a estrada paralela à linha de fronteira até Castelo Rodrigo. Como referiu a Maribel, nós atravessámos há bocadinho o Rio Coa. O Rio Coa é um afluente do Douro, corre de sul para norte e, digamos, entra em Vila Nova de Foz Coa, como o próprio topónimo indica, é onde se faz o encontro do rio. E aqui à esquerda vocês veem algumas, digamos, não é as muralhas, mas é o forte e algumas dos fossos que defendiam portanto, a construção desta fortificação é distinta das demais. Neste estilo, que é o estilo Vauban, surge num contexto militar distinto dos castelos medievais. Os castelos medievais ainda não se tinham que organizar para a artilharia, como veio a acontecer no século XVII e, sobretudo, em Portugal, junto à fronteira, construíram-se três fortes com estas características. O de Elvas, este aqui em Almeida e em Valença. Elvas já foi reconhecido como Património da Humanidade, Valença e Almeida também se candidataram, mas não viram até agora essa designação conseguida, não é? Como estava a dizer, o Rio Coa foi fronteira, estas eram as terras de Ribacoa. Estas terras de Ribacoa, do ponto de vista de uma geografia mais clássica, correspondem àquilo que podíamos designar a beira transmontana. Nós em Castelo Rodrigo vamos justificar porque é que se consideram estes territórios beira transmontana, porque se verificarmos este planalto, esta meseta que aqui estamos a circular, em torno dos 900 metros, ela prolonga-se para Trás-os-Montes, tendo apenas como divisória o Douro e o Douro, fundamentalmente o Douro, que corre encaixado. Nós vamos descer mesmo junto ao Douro, à ligação onde, digamos, o Douro inflete, onde aí não é a raia seca, mas é a raia úmida, porque a fronteira entre Portugal e Espanha é feita pelo Rio Douro e pelo Rio Agno.
este fuerte de tipo Vauban que vemos en Almeida, tenemos justo en la parte española otro que es el fuerte de la Concepción, hoy convertido en hotel de lujo, pero que estaba justo, seguía, efectivamente no son medievales, pero seguía esa misma dinámica, y esos fuertes reconocido Patrimonio de la Humanidad de Elvas, se ha pretendido que todos ellos fueran también Patrimonio de la Humanidad. Tenemos otro en Alba de Aliste, un poquito más al norte en España, y luego Puebla de Sanabria ya también más hacia el norte, pero el mejor conservado es sin lugar a dudas el de Almeida. También Ciudad Rodrigo en la parte española tiene esa función defensiva en su origen, pero bueno, conservan esa riqueza y ese testigo de una nueva forma de luchas, de las guerras en ese ya siglo XVI-XVII. Em Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo hoje integra a rede das aldeias históricas. As aldeias históricas foram uma política pública que teve lugar no início dos anos 90, e eu diria neste lugar nós podemos ver praticamente dois ciclos de políticas públicas. Um levado a cabo ainda durante o Estado Novo, que tinha os seus elementos simbólicos, não é? Que, aliás, ontem houve uma comunicação sobre o Contestado, não é? Sobre uma região do Paraná. Temos aqui também um elemento simbólico do Estado Novo, mas também havia durante esse Estado Novo algumas intervenções de beneficiação das áreas rurais e que se caracterizavam fundamentalmente por abastecer água. E por isso é que houve um certo tipo de políticas que temos ali um exemplar, que é, digamos, era a política do fontenário, em que se levavam a esses lugares alguns das infraestruturas básicas, naquele caso a água, que era apenas através de chafariz, não é? Passado umas décadas, no início dos anos 90, há, digamos, essa iniciativa que foram as aldeias históricas. Eu não sei onde é que está a Isabel. A Isabel é quem pode falar melhor se quiser falar um bocadinho sobre as aldeias históricas, porque ela coordenou, digamos, esta iniciativa desta rede que no princípio dos anos 90 foi, digamos, um trabalho forte e dinâmico durante mais de uma década e que se traduziu um pouco na reabilitação, de trazer infraestruturas e de alguma forma requalificar não só os espaços públicos, mas também algum do edificado, quer público, quer privado. Estou a dizer bem, não é? É basicamente isto. Então porquê que não deixa a Isabel falar? Não, eu já tentei passar a palavra, ela não responde. Isabel. Cadê Isabel? A aldeia estava completamente abandonada. Viviam cá 3 ou 4 pessoas. E realmente isto é um património raro de se encontrar. No âmbito do apoio da União Europeia à recuperação dos espaços rurais e à revitalização, houve um pacote financeiro que foi quase que simbólico, não era muito dinheiro, para se fazer uma recuperação de um conjunto de 10 aldeias ao longo da linha de fronteira. Esta foi das mais emblemáticas porque ela é muito forte, nomeadamente por causa do castelo, ou do castelo que não é castelo, do palácio, o Palácio Cristóvão de Moura, que na guerrilha com Espanha, quando os espanhóis estavam a perder território, estavam a perder terreno, pura e simplesmente incendiaram-no e ficou a ruína.
é o espaço emblemático. Depois há um conjunto de casas de granito, como em quase todas as aldeias desta área, umas habitadas, outras desabitadas, e foi integrada na rede e foi um bom exemplo de sucesso de aplicação de dinheiros públicos, não por quem estava a coordenar o projeto, que dava algumas dicas de como se havia de fazer e tinha alguma exigência na forma como era feito, mas sim da Câmara Municipal da altura, que se empenhou de uma maneira inigualável em dar vida a esta aldeia. Foi também o primeiro caso de sucesso para além da recuperação física, ou seja, começou a aparecer alguma iniciativa privada. Passámos ali embaixo há um bocadinho, numa casa que tinha lá uma placa, Casa da Cisterna. Foi o primeiro projeto privado desta aldeia que foi apoiado, de um casal jovem, que eu penso que eles são, ela é geóloga e ele já não sei muito bem o que é, que recuperaram a casa da avó e que fizeram o primeiro turismo de habitação aqui da área, com um requinte fantástico, mas adaptado à realidade externa, e que no fundo tem sido, como correu tão bem, eles abriram outro aqui nesta rua, com outra dimensão, que já tem piscina e tudo numa plataforma, e penso que continuará a correr bem. A Câmara da altura empenhou-se de uma forma inexcedível, e daí o sucesso também, porque pode haver muito dinheiro e pode haver muito boa vontade dos técnicos e dos habitantes, mas se as câmaras municipais não se empenharem com uma atitude muito positiva, as coisas não chegam onde chegaram. Quando eu ainda coordenava os fluxos turísticos, porque tínhamos alguém nos postos de turismo que fazia a recolha, fazia o registro de todas as visitas, esta era das aldeias mais visitadas. Neste momento as coisas mudaram, foram entregues a uma associação privada, não tenho conhecimento, nem sei bem como é que isto está a funcionar. Eu falei no Palácio Cristóvão de Moura enquanto emblemático, porque esteve ligado a um momento difícil da vida de Portugal, que foi a restauração, porque isto era do espanhol, portanto, os espanhóis estavam aqui, e quando os portugueses começaram a ganhar terreno aos espanhóis, quem estava no palácio, não sei se era o Cristóvão de Moura ou se eram os seus lacaios, numa atitude de revanche por não conseguirem combater a invasiva portuguesa, digamos assim, pegaram fogo ao castelo e ficaram aquelas ruínas. Quando foi à altura do processo de recuperação, foi uma questão muito discutida, porque aqui achava que se devia, portanto, localmente, os interesses locais achavam que se devia fazer a reconstrução do palácio. Os poderes públicos, quer a Direção-Geral do Património, quer a CCR, quer inclusivamente a União Europeia, que também tinha uma interação connosco, achou que seria muito mais simbólico, em vez de fazer uma reconstrução de um palácio num sítio onde vivem 20, 25 pessoas, seria muito mais interessante fazer a reconstrução da ruína, no sentido de ficar aqui um marco do que foi a guerra com Espanha na delimitação dos territórios. E realmente eu acho que ficou muito bem e podemos até lá ir ver. Portanto, no fundo é a história da aldeia,
Sei que eu há uns anos já não venho cá, mas sei que durante uns tempos houve muita procura, não só nos 2 casos de turismo rural que eu conheço, se calhar poderá já haver outros, de tal forma que a Ana Berliner, que tinha sido criada fora daqui, tinha a raiz aqui, me dizia que realmente tinha encontrado o melhor sítio para criar as filhas, das miúdas, porque tinha uma vida super sossegada, ia pôr as miúdas à escola ou a carrinha vinha buscá-las para a Figueira, fazia aquilo que estava a gostar, que era conviver com pessoas de variadíssimas nacionalidades. E pronto, no fundo é a história. Fez-se um investimento fortíssimo da parte pública, que foi o enterramento de toda a rede elétrica para tirar os fios, né? Foi a renovação de todo o abastecimento de água. Pronto, e já não me lembro números diretos de quanto aqui foi investido, mas face ao que estava e ao que se encontrou, ao que se conseguiu, nem foi muito dinheiro, até porque todas as aldeias históricas tinham disponível 10 milhões de contos na altura, não é? Acho que ainda isto nem começou. E portanto, para o conjunto das 2 aldeias foi um investimento relativamente baixo. Há um outro caso que eu não sei se ainda se mantém, dada a idade do senhor, que foi um francês que estava casado com uma senhora cá da aldeia, e que viviam em França, e que quando vieram cá resolveram mudar-se definitivamente para a aldeia e tinham aí uma casa de produtos locais e depois uma sala de chá, não sei se ainda está a funcionar, que era na altura das coisas melhores que havia aqui na Beira Interior. Vamos por aí fora a ver se eles ainda lá estão. Há 2 anos ainda estavam. Ainda estavam? Sim. Os tios ofereciam chá, é, mas Do chá. Só dois apontamentos. Só 2 apontamentos. Portanto, eu acho que aqui há a questão do enquadramento. O enquadramento desta aldeia neste contexto. Nós temos, como se diz, a meseta, a área aplanada. Isto está num sítio relativamente elevado, como a Serra ali ao lado, a Serra da Marofa. Quem tiver interesse pode, há ali um miradouro que é melhor do que lá em cima, mas lá em cima também se vê que tem-se uma perspectiva já sobre o Douro, que não se vê porque corre encaixado, que é para onde nós nos vamos dirigir, não é? E depois se prolonga para trás os montes, onde vemos, digamos, todo o relevo transmontano que de alguma forma acota os digamos, aquele desenho quase planáltico, que é este prolongamento desta superfície que anda em torno dos 900 metros. Nós vamos fazer agora um percurso ao longo desta, que é a rua principal da aldeia, fazendo 2 paragens, uma aqui junto à junta de freguesia e depois subindo lá acima como disse a Isabel, ao Palácio Cristóvão de Moura, para termos um outro olhar já para a Espanha, que fica, digamos, para leste. Conhecimento público generalizado, um dos livros emblemáticos do Saramago, que é a Viagem a Portugal, que ele publicou em 1981. Há vários episódios que o livro contém. Um deles é quase do ponto de vista simbólico, para já é a viagem. Depois, do ponto de vista simbólico, a viagem inicia-se no Douro, em Miranda do Douro, aqui a meia dúzia de quilómetros, não é?
onde ele tem aquela ideia da fronteira, onde é que os peixes, se eles são portugueses e são espanhóis, não é? O que nos faz pensar, digamos, o significado da fronteira, não é? E, curiosamente, termina em Sagres, não é? Ou seja, ele entra no país um pouco pelas traseiras e sai, digamos, um pouco para o mar. Isto tem significado depois na obra, do meu ponto de vista, por várias razões. Uma delas é porque anos mais tarde, 4 ou 5 anos mais tarde, ele vai editar uma obra que o vai projetar e que é uma obra que toda a gente conhece, que é a Jangada de Pedra, que simbolicamente ele faz com que a Península Ibérica se afastasse da Europa, não é? Ou seja, não nos podemos esquecer de enquadrar politicamente a oposição que ele fazia e o partido onde ele militava contra a integração de Portugal na União Europeia, mas depois de ser Prémio Nobel e de correr mundo, não é? Já quase no fim da vida, ele publicou A Viagem do Elefante, que curiosamente é o elefante que tinha vindo da Índia e que estava sediado em Lisboa e que é uma oferta, digamos, do rei de Portugal ao arquiduque da Áustria, e que o elefante vai fazer essa viagem pela Europa. Ou seja, há aqui um simbolismo que não é expresso, mas não nos podemos esquecer, o elefante é algo que vem de outros, é o símbolo do colonial de Portugal e, de certa forma, regressa até ao coração da Europa. De certa forma que isto é uma metáfora que tem algum significado. Mas, entre várias coisas, a Viagem do Elefante tem um aspecto que é curioso. É que ele não faz a viagem mais direta de Lisboa à Europa. Ele faz a viagem um pouco junto à fronteira e sobe até quase ao extremo, que é aqui até Castelo Rodrigo, e a passagem, digamos, para as tropas austríacas, naquele caso eram espanholas, porque a Espanha estava sob a tutela do Império Austro-Húngaro, é feito aqui em Castelo Rodrigo. Ora bem, isto tem a ver com várias coisas, designadamente com a viagem a Portugal. Porque essa geografia, de ele ter andado a fazer esse trabalho de campo durante meses para escrever o livro, deu-lhe um conhecimento e ele, digamos, aderiu mais a determinadas regiões, a umas do que a outras. Nós, este ano, no âmbito dos encontros Imagem e Território de Fotografia que fazemos na Guarda, que o SEI promove, fizemos uma exposição do Saramago e das fotografias que ele tinha selecionado para ilustrar o Guia de Portugal. Que ele tinha selecionado, porque ele tinha muito mais, mas aquilo estava perfeitamente organizado. Eu agora não me vou alongar muito nessa história para não ocupar muito tempo, mas destaco o seguinte: das 350 fotografias que ele tinha selecionado, onde escolheu mais fotografias foi precisamente no Distrito da Guarda e nesta área da Beira Interior. De tal modo ele se entusiasmou com as paisagens e com os locais que visitou. É curioso que o lugar onde ele tirou ou selecionou mais fotografias foi Cidadelha. Nós fomos lá há uns anos, numa viagem, precisamente também evocando a viagem do elefante. Cidadelha porquê? Isto é uma questão muito curiosa, porque tem a ver com um episódio que acontece na Guarda, no Hotel Turismo que ainda está aberto. Ele conta isso no livro, não é? Ele chega à Guarda um pouco tarde e a más horas, o hotel está fechado, ele tem que dormir no carro, ele entra e tal, há um episódio, e conhece o Sr. Guerra. O Sr. Guerra era uma personagem fantástica, de Pinhel onde Cidadelha, pá, ainda conhecia o Sr. Guerra, pá,
Pronto, e o Saramago vem para a Cidadelha e essa foi uma das razões, depois ali há vários episódios, há o Pálio, etc, etc. Isso foram várias das razões que levaram a que ele, digamos, entrasse muito nesta região e tal. E, portanto, tudo isto somado faz com que, a dada altura, eu não vou aqui alongar, até porque tem aqui considerações muito interessantes sobre a fronteira que ele retoma na viagem do Elefante, mas ele conta aqui o episódio da passagem, claro que isto é depois ficcionada, digamos, aqui entre a realidade e a ficção temos que dar a devida nota, a devida distância, mas ele diz o seguinte, porque aqui era a questão também do medo de o encontro poder degenerar em algo de algum conflito e depois quem é que exibia os seus atributos mais bonitos. Diz ele, atraído pela exibição equestre gratuita e pela possibilidade que o Elefante também saísse, uma boa parte da população de Figueira de Castelo Rodrigo, homens, mulheres, infantes e anciãos, tinha vindo juntar-se na praça, o que levou o comandante a dizer em voz baixa ao alcaide, com toda esta gente a assistir, as hostilidades são pouco prováveis. Também penso nisso, mas com o austríaco nunca se sabe. Tive más experiências com ele, perguntou o comandante. Nem más, nem boas, nenhumas. Mas sei que o austríaco existe sempre e isso para mim é quanto basta. Embora tivesse acenado com a cabeça em sinal de inteligência, o comandante não conseguiu captar a subtileza, salvo se tomar o austríaco como sinónimo de adversário e de inimigo. Resolveu, por isso, passar imediatamente a preleção com que esperava levantar o ânimo desfalecente de alguns dos homens. Soldados, disse o destacamento austríaco, está perto. Virão reclamar o Elefante para o levarem para Valladolid, mas nós não acataremos o pedido, ainda que ele venha a transformar-se em imposição sustentada pela força. Os soldados portugueses acataram disciplinadamente as ordens do seu rei e das suas autoridades militares e civis. De ninguém mais, a promessa do rei de oferecer o Elefante Salomão a Sua Alteza o Arquiduque da Áustria será pontualmente cumprida, mas só com o total respeito pelas formas por parte dos austríacos. E, portanto, ele continua por aí. Portanto, era sempre uma relação de alguma tensão, não só no contacto com o outro, mas também a questão da fronteira. O livro é interessante, não vamos agora desenvolver, mas neste momento era basicamente fazer esta evocação e lembrar, digamos, aqui a passagem não só do Saramago, mas também do Elefante, que não passou por aqui, obviamente, porque este é um ciclo pouco provável, mas que ele fez passar por aqui um pouco, quase em homenagem digamos, aos lugares que visitou e da forma como gostou deles. Pronto, era basicamente este apontamento e vamos então ali para a casa do Cristóvão de Moura. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a Castelo Rodrigo. Vou dar uma explicaçãozinha aqui da nossa história. Portanto, Castelo Rodrigo, a primeira povoação já data de 500 anos antes de Cristo e a primeira povoação foram os celtas. E depois de Cristo tivemos os romanos, que foram eles quem começaram a construir a primeira muralha à volta da aldeia. Depois, entretanto, tivemos vários povos a habitarem, tivemos os bárbaros, os visigodos, os mouros e quem conquistou estas terras aos mouros foi Dom Afonso Henriques em 1165, ano em que se pensa que mandou fundar o mosteiro de Santa Maria da Guiar, que fica mais ou menos a 1,5 km aqui de Castelo Rodrigo. Só que Dom Afonso Henriques, passado pouco tempo, perde a praça para o Condado Leonês, para Dom Fernando II de Leão, e este, ao vir a Castelo Rodrigo, viu que estava completamente ermo. Isto porque, com as batalhas que foram havendo aqui em Castelo Rodrigo, a população saiu daqui. Então ele manda chamar o Conde Rodrigo Girão, que também era leonês, para fazerem o repovoamento aqui em Castelo Rodrigo. Daí surge o nome de Castelo Rodrigo, em homenagem ao repovoador Conde Rodrigo Girão, e também Cidade Rodrigo em Espanha. Portanto, aqui foi o repovoador e lá foi o fundador, daí estar associado o nome de Rodrigo. Depois, entretanto, quem sobe ao trono em Leão é Dom Afonso IX de Leão. Este, ao vir aqui, viu que estava muito bem conservado, então é ele que dá o primeiro foral aqui a Castelo Rodrigo em 1209. Portanto, só a partir daí é que passamos a ter as leis escritas e passamos a ser vila. Depois
Depois quem conquistou estas terras aos leoneses foi Dom Sancho I, só que nós aqui, esta zona, só passámos a ser oficialmente portugueses no reinado de Dom Dinis, com o Tratado de Alcanices em 1297. Portanto, só aí é que se deu a pacificação das fronteiras e passámos a ser portugueses. Depois tivemos a crise dinástica de 1383 a 1385 e na altura quem estava aqui era o alcaide Álvaro Gil Cabral e este tinha jurado fidelidade a Dom Fernando de Portugal. Só que entretanto Dom Fernando morre, ele não tinha filhos, só tinha a filha Dona Beatriz. Só que o nosso alcaide, como tinha jurado fidelidade a Dom Fernando, continua com a sua promessa de fidelidade para Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela. Portanto, o povo já não queria mais nada com o lado de lá. Só que Mestre Avis, digamos, que andava na campanha para se tornar rei de Portugal e em direção a Chaves e passa aqui em Castelo Rodrigo. E ele, ao passar aqui, queria ficar uma noite. Só que como o nosso alcaide já tinha jurado fidelidade a Dom Fernando e Dona Beatriz, recusou a entrada a Mestre Avis. Ora, este então, quando sobe ao trono como Dom João I, como lhe foi recusada a entrada aqui a Castelo Rodrigo, ele resolveu castigar Castelo Rodrigo. Deu 3 castigos, um deles foi o brasão que está à entrada do palácio, quando saírem podem ver, está todo picado. Outro dos castigos é onde aquela senhora está com a mão, tem ali o brasão que estaria aqui à direita na torre de homenagem, que foi mandar inverter as armas do brasão, que agora está à direito, não se sabe quando é que foi colocado direito, mas ainda há quem se lembre dele invertido. Não aqui mesmo no palácio, mas estaria mais abaixo, mas ainda se lembram dele invertido. E o pior castigo foi tirar o poder de vila, o concelho aqui a Castelo Rodrigo, portanto o foral. E se a população aqui de Castelo Rodrigo precisasse de algum documento, tinha que se dirigir a Pinhel. Portanto, são 25 km, naquela altura era muito. Só que depois passámos a ser novamente vila com o segundo foral dado por Dom Manuel. Portanto, em 1508. É ele também que manda implantar aqui o nosso pelourinho. E nessa altura, em 1500, é o único desenho que temos de Dom Duarte de Armas de todo o castelo em si. Portanto, nessa altura já estava o castelo todo construído, a muralha forte, portanto, nós estávamos rodeados por 13 torreões e a muralha forte. Portanto, todas as casas e mesmo o palácio estava tudo dentro do próprio castelo. Depois de 1580 a 1640 tivemos os 60 anos do domínio filipino e em 1590 é mandado construir este palácio por Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura foi o primeiro marquês aqui de Castelo Rodrigo, era filho de um alcaide aqui de Castelo Rodrigo, só que com a construção do palácio o que é que acontece? O povo aqui de Castelo Rodrigo começou a pagar muitos impostos. Nessa altura o povo vivia da agricultura, tinha que sair fora da muralha para cultivar as terras e com a construção do palácio o povo deixou de poder cultivar as terras para construírem o palácio. Então, claro, o povo, além de ter muito mais trabalho, também começou a passar fome. Então, quando se deu a restauração da independência, em 1640, dia 1 de dezembro, o povo aqui só passado 9 dias, portanto ainda não havia internet nem nada dessas coisas, e então quando souberam, revoltaram-se por terem pago impostos e principalmente por terem passado fome, e então resolveram incendiar o palácio. Daí ele estar assim em ruínas. Depois, mais tarde, os espanhóis ainda não estavam contentes, resolveram cercar Castelo Rodrigo dia 25 de junho de 1664 e passados uns dias dá-se a Batalha de Castelo Rodrigo. Foi uma batalha que decorreu entre os campos ali do Mosteiro de Santa Maria da Guiar e Mata de Lobos, que é uma aldeia aqui próxima. Nós, do nosso lado, dos portugueses, tínhamos o apoio de Pedro Jacques de Magalhães e do lado dos espanhóis estava o Duque de Osuna. O que é certo é que nós estávamos muito enfraquecidos à base de tropas e de gente, portanto éramos mais ou menos uns 500 para uns 3.000, portanto vejam. Só que o que é certo é que conseguimos ganhar essa batalha. Reza a lenda que foi a Nossa Senhora da Guiar, que está no Mosteiro de Santa Maria da Guiar, que ajudou os portugueses. Portanto, ele estava a parar as balas que vinham contra os portugueses. Portanto, é lenda, mas o que é certo é que conseguimos ganhar essa batalha e daí o nosso feriado municipal ser dia 7 de julho. Vamos agora ter a recriação da batalha no próximo fim de semana, estão já convidados. Portanto, vai ser dia 7, 8, 9 e 10. Vamos a ter vários espetáculos, inclusive é alusivo mesmo lá no terreno da batalha, onde decorreu a batalha, vai haver uma recriação. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha da Salgadela, porque há quem diga que onde decorreu, nos campos onde decorreu a batalha houve muito sangue e como o sangue é salgado, então daí Salgadela.
E também há quem diga que depois da batalha os campos, tal foi o sangue, que estiveram 7 anos sem produzir nada. Portanto, 7 de julho, 7 anos, portanto está aí assim Depois o pior momento aqui de Castelo Rodrigo foram as invasões francesas, as terceiras, em 1810. Portanto, os franceses começaram aqui a atacar esta zona. O que eles queriam era saquear tudo o que fosse rico. Só que como nós aqui, a muralha era muito forte do castelo, eles não conseguiram entrar para dentro da aldeia para conseguirem roubar. Então, para se vingarem, minaram e explodiram toda a parte do castelo. Portanto, de 13 torreões restam apenas 3, que só se conseguem ver quem venha aqui debaixo da aldeia, porque o resto ficou tudo bastante destruído. Depois eu costumo dizer que ficámos um bocadinho parados no tempo, até que em 1995 passámos a uma das 12 aldeias históricas de Portugal e foi quando começou o restauro aqui das muralhas do palácio, portanto das casas, portanto da aldeia em si foi toda restaurada. Nós antigamente isto aqui era tudo terra batida, portanto não era nada disto, isto foi tudo no restauro. Ali aquela muralha também já se nota a parte nova da velha, conseguiram deixar ali para as pessoas conseguirem exatamente. Nós aqui no Palácio também não temos planta nenhuma do que seria cada espaço, é um bocadinho a imaginação de cada um. Pensa-se que seria resto chão e 2 andares, portanto teria 3 pisos. Depois aqui, aquela portinha ali, pensa-se como o espaço é muito comprido e estreito, pensa-se que seria uma igreja ou uma capela aqui do Palácio. Normalmente estes grandes monumentos tinham pelo menos uma capela. Depois tem aqui outra porta que é chamada a Porta da Traição. Ao entrarem vão reparar que tem um túnel. As pessoas mais velhas diziam que esse túnel ia dar ao mosteiro de Santa Maria da Guiar. Portanto, ainda é 1,5 km. Então diziam que quando o povo incendiou o palácio, quem estaria aqui tinha fugido pelo túnel. Só que seria mais uma cisterna onde guardavam água. Ainda se andam uns metros, só que depois também está tapado com rocha. Também não sabe se ao longo do tempo a rocha caiu e tapou a passagem. Portanto, ficam também sempre as lendas dos túneis. Como habréis podido ver, desde que hemos salido de Castelo Rodrigo, hemos empezado a bajar, a descender en la altitud. Estaba, decía Rui, a unos 800, 700 metros y de pronto estamos bajando. El paisaje ha mudado, el afloramiento del granito es mucho más evidente y también en algunas pequeñas parcelas, en algunos pequeños predios, que es la palabra exacta en castellano, aparece cercado por muros de pedra, por muros de granito hecho por el hombre para defensa fundamentalmente de esas tierras cultivadas, de lo que es el ganado, para que el ganado no invada esas pequeñas huertas o esas pequeñas parcelas. Y decía, vamos descendiendo cada vez más y ahora ya de forma evidente, porque de esos 700 metros más o menos que podríamos estar al pie de Castelo Rodrigo en Figueira, vamos a llegar hasta los 138 metros, es decir, un descenso de más de 400 metros en apenas 15 kilómetros, de tal manera que la carretera, la estrada, tiene que ir haciendo curvas para buscar esa parte más baja. Nosotros con los autobuses, con las carreteras, pero también los ríos. Los ríos tienen que descender hasta esos 138 metros, que es el punto más bajo de Castilla y León y que son los metros con los que el río Duero se penetra ya en Portugal de manera decidida. Deja de hacer frontera y toma ya las tierras portuguesas, que volveré a señalar cuando paremos en Barca de Alba sobre el puente internacional.
Bien, este descenso nos ha labrado unos valles profundos en V, con bancales, con socalcos, creo que se llaman, socalcos que vemos en algún caso casi abandonados, porque como decía antes, la inmigración ha sido muy fuerte y porque eran muy difíciles de labrar, mucha dificultad para llegar a labrar esos pequeños socalcos. Por tanto, cuando la inmigración, las personas se han ido y la necesidad de esa producción ha dejado de ser, se abandonan. Pero esta incisión, estas formas geológicas, esta incisión fluvial llevó a que estos paisajes fueran preservados, fueran reconocidos como parque natural. En el caso de Portugal, este reconocimiento se produjo en el año 1998 con fecha del 11 de mayo, en el decreto 8 del año 98, y reconoce estos encajamientos fundamentalmente del río Duero, pero también de sus afluentes, que tienen también que descender para verter en el río Duero, y digo que se coge zonas desde los municipios de Figueira de Castelo Rodrigo, donde hemos estado, de Freixo de Espada da Cinta, al otro lado del Douro, de Mogadouro y de Miranda de Ebro. De Miranda de Ebro, que es el punto por el que el río Duero empieza a hacer frontera entre España y Portugal, el municipio, el concello, donde el río Duero empieza a hacer frontera entre España y Portugal a lo largo de unos 130 kilómetros aproximadamente. Entonces, todo este sector está protegido por este paisaje que vamos viendo, con bancales, con olivos. Este encajamiento, este descenso en altitud también crea un microclima que permite este cultivo del olivar, los olivos que estamos viendo, también de los almendros, también del viñedo. Incluso, como veremos en Barca de Alba, el naranjo, la naranja, un cultivo propio del Mediterráneo, propio de Valencia, de la zona del Mediterráneo, y que se cultiva también aquí en estos hondones, en estos fosos. Ahora ya vemos claramente el Duero, el río Águeda más bien al fondo, con estas formas singulares. Granito hemos estado viendo, aquí luego ya también pizarras, esquistos y cuarcitas. Aquí tendríamos un mirador, el Alto de Sapiña, pero para un segundito, por favor, para que veamos. No vamos a bajar porque es difícil, pero ahí tenemos, ese es el río Águeda. El río Duero está un poquito más al frente. ¿Vamos a bajar? Va, está bien. 5 minutos. Solo muy poquito, alguna explicación más. Yo hablaba de esas formas geológicas, de esa incisión fluvial, pero también de los socalcos, o me dicen los tabuleiros, es decir, un paisaje creado por el hombre, que hoy se reconoce como paisaje natural, pero donde tiene también esta presencia humana desde épocas prehistóricas. En todo este sector también hay restos de castros anteriores, muy anteriores a los romanos, y que han sabido utilizar estas condiciones difíciles desde el punto de vista geológico y de los suelos para crear estos tabuleiros, estos socalcos, estas zonas que aplanan para que el suelo se quede y para poder cultivar sobre ese suelo, que en esta zona, dado que la temperatura es mucho más cálida, que aquí prácticamente nunca llega el hielo ni la nieve, entonces pueden estar estos cultivos del olivo y de la vid de manera más generalizada, y que
ha sido labrado, como decía, absolutamente por el hombre, y se mantienen más o menos en producción, dependiendo de las zonas y de esas dificultades. Por tanto, tenemos paisaje desde el punto de vista geológico y geomorfológico, tenemos un paisaje labrado por el hombre, un paisaje bien cuidado, parece un jardín la vista que vemos desde aquí en este momento. Por tanto, esa belleza también fruto de ese trabajo del hombre a lo largo de la historia. Y tenemos además una gran riqueza faunística que yo no he señalado hasta ahora, sobre todo fauna ligada a las aves, avifauna, donde quizá la especie más con mayores problemas de conservación en la península ibérica es la cigüeña negra. La cigüeña negra que anida en estos cortados de los ríos y que lleva a que el parque natural prohíba el acceso durante determinadas épocas tanto a los barcos que recorren el río como el acceso a pie, para permitir la reproducción de estas aves en los planes de gestión de estos espacios naturales. También aparece buitre y también otra especie emblemática, el alimoche. El alimoche que emigra a África y retorna normalmente por diciembre para pasar aquí luego el verano. En este punto estos valles son más abiertos porque tenemos pizarras. Estamos justo donde yo les decía, esto es el río Águeda, aquello es España, y gracias a los fondos europeos vamos a poder atravesar con autocarro hacia España. Está abierta esa carretera no hace muchos años, no sé ahora exactamente, quizá 20, pero es una obra a partir de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Esta obra foi do primeiro Interreg, não é? Sim. Do primeiro Interreg, entre o Douro e o Tejo havia apenas dois atravessamentos. Entre Portugal e Espanha, não, deixa estar, que era em Vilar Formoso e em Segura. Com o Interreg fizeram-se mais duas novas pontes, uma que é esta, que nós vamos fazer desta vez, e outra que fizemos há 3 ou 4 anos, que fizemos o atravessamento em Penamacor. Sim. Portanto, temos quatro passagens e não apenas duas. Sí, porque ahora estamos evidentemente en la raya húmeda. La raya húmeda mucho más difícil de pasar que cuando veíamos en Vilaformoso o que es con mucha más facilidad. Aquí antes el trasvase era por barca. En barca y nada más. Y esa posibilidad de atravesar en autobús se atravesaba también por Saucelle, sobre un salto de agua, sobre una presa, sobre el río, pero muy pequeña, si no, no había comunicación. Y esa es la infraestructura moderna. Y detrás, este es el río Águeda, os decía, ahora cuando lleguemos al puente veremos al Duero que viene desde allá. El encajamiento que vemos y tira ya para Portugal directamente, deja de ser frontera húmeda y pasa para Portugal. Y tenemos luego esta vía del tren, una vía del tren que llega a unos acuerdos entre España y Portugal. En el siglo XIX el tren empieza a ser una realidad en España. A principios del XIX la primera línea es en la zona más industrial, entre Mataró, un pueblecito, y Barcelona, y la segunda línea es entre Madrid y Aranjuez, una ciudad donde también tiene un rico patrimonio.
esta en el año 1884 se empieza a hacer. Se empieza a hacer porque era la línea desde Salamanca que iba hasta Vilaformoso, hacia Guarda y demás. Pero entonces iba luego hacia Lisboa, hacia Coimbra, pero el enlace con Oporto no existía. Entonces los comerciantes y los industriales de Oporto quieren tener una salida desde Castilla y desde los cereales de Castilla más directa hacia el Duero. Entonces de esa línea principal y la financian, hay una financiación por parte de los empresarios de Oporto, con acuerdos con empresas españolas, y en el año 1884 se empieza a construir esta vía. Una vía que en los últimos 17 kilómetros tiene que descender más de 400 metros. Eso lleva a la realización de unas infraestructuras de puentes y de túneles impresionante. Más de 20.000 personas en aquella época para hacer estas vías. Hay una bonita novela de un escritor salmantino que habla de cuando esto se construye, de las enfermedades, de las muertes que causa la construcción de esos túneles, mucho coste humano, pero ese empeño lleva a estos puentes tipo Eiffel. Este es el que digamos es menos excepcional. Vamos a ir ahora al Umbrales, a la Casa del Conde, donde hay una exposición sobre estos puentes y fotografiados por un gran fotógrafo belga, Biel, que viene por aquí y lo hace. En honor a este empeño por construir esta vía, se le reconoce a Ricardo de Pinto Costa el título de Conde del Umbrales, que es el pueblo donde vamos a ir ahora. En este acuerdo del puente internacional se decide que tanto los portugueses como los españoles tienen que tener la posibilidad de volarlo si hay un conflicto bélico. La hornacina del poste que hay en el medio, ¿veis un agujerito? Esto es para meter la pólvora y volarlo desde Portugal y desde España, del otro lado también. Podemos recorrer un poquito el puente, está bien adecuado porque ya no pasa el tren. En 1985 se cierra esta vía, se cierra también en Portugal un poquito después, y el tren en la parte portuguesa solo llega hasta Posiño, de Posiño aquí no viene, y ahora en función de estas características singulares fue reconocido como bien de interés cultural con carácter de monumento. Estos 17 últimos kilómetros por la parte española tienen ese reconocimiento patrimonial de puesta en valor, y la Diputación de Salamanca ha conseguido que lo transfirieran el Estado, Renfe, y lo ha puesto en valor como una ruta de senderismo. Desde abril del año pasado, del 21. Sí. Se calcula que en este año, con unos autobuses que te dejan en la estación de la Fregeneda, los 17 kilómetros hasta aquí, y te recogen en el Vega Terrón, en el dique que hay allí, para volverte a subir con el autobús hasta tu carro, que estará en la Fregeneda. Y entonces está más adecuado ahora para caminar, porque antes era un verdadero peligro. Las maderas se habían abandonado, había que saltar, y el desnivel no es pequeño. No es pequeño. El que no tenga vértigo puede entrar a poner un pie en España y otro en Portugal, está allí la señal, y ver dónde vamos. No, porque desde allí porque desde allí tiene un pequeño sendero, pero es malo, y se mete uno ya en el túnel. Entra ya en un túnel y ya no... Es prohibido volver atrás. Entonces, no es prohibido, pero... Pero podemos ir ahí al sitio donde está la señal, vamos un poco justos, pero vamos y voltamos. El que tenga miedo, que no vaya. Que no vaya. Por eso hemos hecho la explicación aquí. En lugar de como los peces de Saramago, el Saramago
Amago inicia el camino donde el Duero empieza a hacer frontera. No exactamente, pero en Miranda do Douro, que es el concello que hace ya, donde el Duero empieza a hacer frontera entre los dos países. Pero yo a mis alumnos cuando venimos aquí se lo leo aquí. Sí. Pero esto es el río Águeda. Esto es el Águeda. Casa del Conde de Umbrales, nos lo van a explicar. Estamos en primer lugar con Rosa, que es concejala del Ayuntamiento de Umbrales, sí, y que ella ahora nos hablará del pueblo y de los proyectos del pueblo, y estamos con Víctor, que es el que lleva los temas de turismo y el que está aquí en la Casa del Conde. Nos van a hablar de esta Casa del Conde, que ya os dije que se le otorgó este título en reconocimiento a la tarea hecha para la construcción del ferrocarril, y bueno, de estas instalaciones nos hablarán ellos. Como vamos un poco pretos de tiempo, les cedo la palabra y muchas gracias por acogernos. Nosotros muy agradecidos de que hayáis venido a visitar nuestro pueblo. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, nuestro pueblo es, digamos, la capital del Abadengo. Toda esta zona se llama Abadengo y nosotros somos el municipio más grande. Tenemos unos 1.500, 1.600 habitantes y estamos sobre todo muy orgullosos de esta Casa del Conde, que la enseñamos con mucho orgullo. Luego tenemos también el Castro de las Merchanas, que sería muy bonito que lo visitarais en otra ocasión, porque hoy venís ya muy precipitado todo y no da tiempo. La iglesia también es una maravilla que tenemos, lo que es toda esta zona por aquí. Pero sobre todo esta, como ha dicho Maribel, es muy bonita, tenemos varias exposiciones, la Torre del Reloj, que tenemos el Museo Arqueológico ahí también. Cuando salgamos aquí de la plaza la vais a ver, un parque precioso también de los condes, también nos lo cedieron los condes y bueno, yo creo que mejor lo vamos viendo y Víctor os va explicando todo esto. Lo explicaría fenomenal Alfonso, el marido de Maribel, que es el comisario de la exposición que tenemos aquí de la vía férrea, pero bueno, Víctor hará lo que pueda también, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿vale? Y le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por su visita. Les quiero dar la bienvenida a la Casa del Conde. Les voy a dar una pequeña explicación y luego procederemos a visitar las instalaciones. Verán, toda esta casa se conoce en Umbrales como la Casa de los Condes y es una construcción, un edificio modernista de influencia portuguesa que se empezó a construir en el año 1875. El sonido de la campana. Todo lo que era el techo de escayola y los trabajos de cantería de la casa fueron realizados por obreros portugueses. Luce bellas rejas de tipo portugués y en la parte posterior que da la plaza, por encima de esta puerta, por el pórtico por el cual ustedes han accedido, hay un espléndido escudo heráldico. Esta casa fue residencia de don Ricardo Pinto da Costa, que pueden ver la imagen, que fue un portugués natural de Vilanova de Gaia, cerca de Oporto, que fue el promotor de la mayor obra de ingeniería en todo el siglo XIX en toda Europa. Él lo que hizo es que conectó España con Portugal a través de la antigua línea férrea, en concreto 78 kilómetros de línea que se inaugura en 1887 y se cierra en 1985 porque alega Renfe falta rentabilidad económica. Pues bien,
Ricardo Pinto da Costa, como es el promotor de toda la puesta en marcha de esta línea férrea, el rey don Alfonso XIII le concede en 1888 el título de conde de Umbrales. Él está directamente relacionado con la historia de Umbrales porque contrae matrimonio con la umbralense María Francisca Bartol. Un poquito más despacio para que te entiendan. Perdón, sí, perdón. Mas entende-se bem, entende-se bem. Sí lo entendéis, ¿no? Perdón. Somos muy listos, ¿eh? Sigue. Pues voy más despacio, sí. Muchas gracias, Maribel. Pues lo que les comentaba, el Alfonso XIII le concede el título de conde de Umbrales en reconocimiento a esa labor. Entonces esta casa la adquiere por compra el ayuntamiento en el año 1968 por 300.000 pesetas de aquel entonces, toda una verdadera fortuna, y el ayuntamiento le da diversos usos, entre ellos casa de cultura, hasta que la Diputación Provincial crea Territorio Betón. Les voy a hablar de lo que es Territorio Betón y de los betones también de forma muy breve. Comentarles que Territorio Betón es una ruta de turismo arqueológica promovida por la Diputación Provincial de Salamanca con un claro objetivo: dar a conocer al visitante los recursos relacionados con la cultura de los betones. Los betones fueron un pueblo indoeuropeo emparentado con los antiguos celtas o galos, cuya existencia correspondía a la segunda edad del hierro, que sería pues más o menos desde mediados del siglo V a.C. en la península ibérica hasta su romanización a partir del siglo II. Y habitaron las provincias que actualmente se corresponden a Salamanca, Ávila, parte de Cáceres y parte de Toledo. En su día a día los betones vivían, fundamentalmente subsistían de la agricultura, porque ellos plantaban verduras, legumbres, hortalizas, tenían ganadería con rebaños de cabras, pies de cerdos, de ovejas. También recolectaban cualquier producto que el medio natural les proporcionase, como eran castañas, bellotas, cazaban jabalíes, perdices, conejos, pescaban, porque los castros estaban situados en lugares estratégicos, los castros eran recintos amurallados, rodeados de murallas, y como en cualquier sociedad, en la clase betona existían clases más privilegiadas que otras. En esa sociedad, las clases más privilegiadas eran los guerreros, que eran quienes poseían las armas y los caballos. Un segundo grupo correspondía a las tropas y soldados a pie. El tercer grupo eran los artesanos y comerciantes, y por último el resto de la población. Ellos tenían una religión pagana consistente en adorar a varios dioses, varias divinidades, por citarles algunos: Balicus, Trevarona, Arentius, y lo que hacían las noches de luna llena eran rituales para obtener algo a cambio, pues por ejemplo lluvias para que esas cosechas fuesen prolíferas, abundantes. Pero llega un momento que el pueblo betón es conquistado por los romanos y pierden todas sus señas de identidad. Por ejemplo, un betón cuando moría siempre era quemado, incinerado, y sus restos eran depositados en urnas de cerámica acompañados del ajuar, las armas que había tenido en vida esa persona. Sin embargo, un romano era enterrado mediante el método de enterramiento de la estela funeraria romana, que eran monumentos conmemorativos que se levantaban sobre el suelo en forma de lápida para señalar los enterramientos, y estaban formadas de varias partes: la parte superior, que era un disco solar de tradición celta; la parte media, donde venía la cartela con el nombre del difunto, y luego la parte baja en una serie variable de arcos que representaba las puertas del más allá. Otra diferencia es que los betones tampoco tenían un sistema de lenguaje conocido. Evidentemente hablarían de alguna forma, pero no se ha conseguido descifrar cuál era su sistema de lenguaje. Nos han legado los dibujos que representaban en las piedras, que eso se le conocía con el nombre de esculturas o petroglifos. El logotipo de Territorio Betón, de esta marca de turismo arqueológica de la Diputación de Salamanca, es un señor que va con una lanza custodiando el ganado, y ese se encuentra en el Castro Betón de Yecla la Vieja, en Yecla de Yeltes. Los romanos introducen el latín. Otra diferencia es que los betones tampoco tenían moneda, recurrían al trueque, que intercambiaban productos con pueblos del suroeste peninsular y de la costa mediterránea. O sobre los techos de sus cabañas un betón utilizaba ramas y un romano empieza a utilizar las tégulas, que eran las tejas. Los betones también realizaban las famosas esculturas en piedra, que eran los berracos, esculturas que representaban toros, cerdos o jabalíes en actitud de acometer, de embestir. Y esos berracos se encontraban cerca de los poblados, cementerios y zonas de pasto de mejor calidad. Por ello se creía que servían para delimitar los límites de los poblados, cementerios, y que de forma simbólica también protegían el ganado. Y ahora les voy a hablar un poquito de cómo se estructura la casa, la visita que van a hacer ahora. Comentarles que se divide en varios niveles. En el patio está la oficina de información turística, con una amplia variedad de folletos de Salamanca y provincia. Luego está la planta baja, la sala del conde, que alberga un centro de interpretación de la línea férrea, con una maravillosa exposición de Emilio Biel, que fue un alemán afincado en Portugal,
que a la edad de 18 años desarrolló una prolífera carrera como fotógrafo y plasma imágenes de toda esa construcción de esa línea férrea. El último tramo, el de la Fregeneda hasta la Portuguesa Barca de Albas, es el más espectacular, con 10 puentes y 20 túneles. Era la mayor obra de ingeniería en todo el siglo XIX en toda Europa, y este es el tramo que está explotando ahora mismo la Diputación Provincial con la marca turística Camino de Hierro. Y luego lo que veremos es la parte arqueológica, que se accedería por la escalera del patio a través de la segunda puerta. Allí se puede apreciar una selección de piezas de nuestro antiguo museo arqueológico, ubicado en la Torre del Reloj, en plena Plaza Mayor. Son piezas que ahora mismo están estructuradas por temáticas y se aprecia pues el contraste entre los objetos de la cultura antigua frente a los modernos. Yo en esa sala destacaría, hay una vitrina junto a una ventana donde se aprecia una moneda que es un sestercio del emperador romano Adriano, y es impresionante el estado de conservación de esa moneda, porque se ve la efigie, el relieve del emperador romano en todo su esplendor. Y luego a mano izquierda hay una salita más pequeñita con una estela funeraria romana única. La rareza de esa estela es que en la cartela aparece un nombre de origen griego, que es Calíope. En realidad Calíope fue una niña que falleció a los 10 años de edad, y de la importancia que en una estela romana aparezca un nombre de origen griego. Creen los historiadores o arqueólogos que posiblemente fuese una esclava que en su día hubiese sido adoptada por el pater familia, el cabeza de familia de antigüedad romana. Pero eso a ciencia cierta no se sabe nada con exactitud, de ahí pues el halo de misterio. Y luego, para completar la visita a ese primer piso, detrás de unas cortinas hay un maravilloso telar del siglo XIX que se complementa con una dependencia en el patio a mano izquierda, es el Museo Textil. La intención de ese Museo Textil era recoger el objeto, útil o instrumento más importante en todo el proceso de elaboración de la lana, como era el telar. Lumbrales, en todo el periodo de finales del siglo XVIII, gozó de gran prestigio y admiración. Había aquí en la villa 106 telares con 270 tornos, en los que se tejían mantas, paños, y luego pues cada telar ocupaba a 2 cardadoras, un pasador de canillas, un tejedor, 3 hilanderas. ¿Consumían anualmente esos telares? Según datos extraídos de un libro que se titula Las ovejas y las lanas en Lumbrales, de Luis Cortés Vázquez, del Centro de Estudios Salmantinos, que lo editó en el año 1952. Pues 164.921 kilos de lana en sucio, y eso sin incluir lo que producían los ganados del pueblo. Y luego gran parte de lo producido por los fabricantes se vendía al Reino de Portugal sin pagar las aduanas, que era el impuesto entre fronteras. Eso lo eliminó el rey Carlos III, y eso favoreció pues la expansión de la industria textil al Reino de Portugal. Como se quedaba pequeño arriba en cuanto a contenido, se hace en el patio una ampliación a mano izquierda con otros objetos útiles que se emplean en el proceso textil, y luego a continuación hay una sala también maravillosa donde un particular de aquí de Lumbrales, Agustín Villoria, que fue toda su vida carpintero, tras la jubilación realizó unas maquetas espectaculares de los principales monumentos de la villa, como es la iglesia, la Torre del Reloj, la ermita y oficios tradicionales, y es un poco lo que van a poder ver en esta visita. O sea que muchísimas gracias y comenzamos. Gracias a ustedes. Exposición que se hace algunos años para poner en valor este patrimonio edificado un poco singular, porque cuando hablamos de patrimonio y de monumentos pensamos en iglesias, en castillos, pero ya hemos visto la singularidad de esta vía del tren, una vía del tren que es declarada, como hemos dicho, bien de interés cultural, y para ser declarada bien de interés cultural hay que hacer una memoria, hay que hacer un estudio, y lo que se expone en esta sala es parte de ese estudio adecuado para este motivo de exposición o museístico, con la estación del tren de la Fregeneda, hoy día punto de partida de la línea de ferro, que hemos terminado el punto final viéndolo en Barca de Alba, en la zona del encuentro, y luego tiene una maqueta también de los edificios de las estaciones del tren,
Tiene el alzado, tiene el trazado, tiene algún motivo topográfico para enseñar, para mostrar la riqueza de esta línea muy desconocida, muy abandonada en algún tiempo, con recuperación de estos últimos 17 kilómetros, pero del Umbrales hacia la Fuente de San Esteban, con las estaciones de los distintos pueblos que ya no están declarados BIC en un estado de abandono y con un estado ruinoso. Hay algún intento de poner en valor esas estaciones, pero es muy costoso. La propia del Umbrales es un edificio espléndido, pero con dificultades primero de que sea cedida por parte de quien tiene la titularidad y muy costosa de poner en valor, me imagino, ¿no? Que el empeño está ahí, pero cuesta dinero. Entonces, y esta exposición, que en principio iba a ser temporal, creo que la idea es que va a seguir otro tiempo, que permanezca un poco en el tiempo, porque además sí está resultando, vienen muchos visitantes que hacen el Camino de Hierro y luego se pasan por aquí a verlas. Sí, y algunas de estas fotos, estuvo una exposición en el Centro de Estudios Ibéricos, porque son fotos hechas por Biel, un gran fotógrafo del siglo XIX belga, que viene a estas tierras con encargo de fotografiar cómo se va construyendo, cómo se van haciendo estos túneles. Solo hemos podido ver el puente internacional y se divisaba cuando subíamos por la carretera, por la estrada, un otro puente, pero aquí están ilustrados algunos de ellos claramente de esa filiación Eiffel, de ese trabajo del hierro tan espectacular. Y está en la exposición. Nos ha hablado luego ya Víctor de que en esta casa es modernista, siglo XIX, y tiene una fachada espectacular que no hemos visto a la parte trasera. Cuando salgamos daremos la vuelta y luego ya iremos caminando hasta el restaurante para ver la fachada que tiene frente además a la iglesia, que es modernista, con una reja y un color, y donde hay también un símbolo de este territorio betón, de estos antepasados prehistóricos, que nos ha señalado Víctor muy bien las fechas y nos las ha cuadrado, donde están estas figuras zoomorfas que recuerdan a los berracos, a el vacuno, las vitelas, veremos ahí en granito, labrados, de esa cultura betón que, como bien nos ha dicho, se extendía por buena parte del sistema central y que llegaba también hasta estas tierras, de ese culto y esa función, digamos, un poco sacralizada de atraer a los animales, son pueblos ganaderos. Hoy día este sector que no hemos hablado del olivo, hemos hablado del viñedo, hemos hablado de los almendros, pero el verdadero motivo de vida en los pueblos de alrededor es la ganadería de oveja, fundamentalmente ahora, y con un muy buen queijo. Con un muy buen queso en todo este sector, aquí en Umbrales, en Hinojosa, en la Fregeneda, además de una raza autóctona, la oveja churra, que da muy buena leche y muy buen queso, un queso que si tenéis ocasión de degustar es fantástico también. Bueno, el embutido también tenéis, Salamanca es embutido y cerdo ibérico, ¿no? Parecido al vísaro, pero con otras características, pero un cerdo negro. Pero quizá lo más singular dentro de Salamanca es en esta zona el queso, porque las chacinas, los embutidos se dan en toda la provincia, mientras que el queijo prácticamente en este sector. Hay alguna otra zona, pero es el foco de este sector. Y yo creo que podemos ver la exposición y subir luego a ver esa musealización también de esos restos antiguos, prehistóricos, de hace 5.000 años o más, que para eso Víctor tiene mejor memoria y nos ha dicho bien las
las fechas y podemos verlo. Y luego el textil, que en una época, ahora nos ha dicho Rosa que eran 1.200, 1.500 habitantes, pero en épocas tuvo más del triple o 4 veces esa población en los años 50. Por tanto, aunque sigue siendo cabecera de la comarca, del Abadengo, que es el nombre que tiene esta comarca, porque pertenecía a Abadengo, porque pertenecía a una abad. Un abad era una figura religiosa al que se le pagaban los impuestos. Entonces el Abadengo eran todos los que dependían de este abad, al que se le pagaban los impuestos en la época medieval. Y hoy sigue siendo esa cabecera, aunque de una población mucho más reducida. Pues podemos verlo y si tenemos alguna pregunta, Víctor, Rosa o yo. Recordad que estamos en el Abadengo, ese poder religioso, ese abad que cobraba los impuestos de toda la comarca. Y luego el símbolo prehistórico de los berracos del mundo betón. En la prehistoria en la península ibérica están los betones, que eran pueblos ganaderos y que por tanto esta era una representación de esos ganados para atraerlos para su culto. Y luego estaban los baceos más hacia Valladolid, hacia las tierras llanas y cerealistas, las que se dedicaban a la agricultura. Entonces aquí estamos aún en ese mundo betón donde estas representaciones con formas más o menos similares, labrados en granito, son una constante en todas estas zonas. Y luego cada municipio, cada pueblo le ha dado un nombre particular. El de aquí es Burro de la Barrera. El burro de la Barrera, el burro, el asno de la Barrera. Pero cada pueblo tiene un nombre particular. Sí, tenemos 5 minutos para ver las maquetas del Museo Textil y vamos ya hacia la Plaza Mayor y luego ya hacia la comida para no tardar mucho. Señalando, en su día la parte de abajo era la cárcel, era la cárcel donde se metía preso a los que habían hecho alguna cosa mala, iba a decir fechoría, que es lo que se dice en castellano, alguna cosa mala, se les recluía ahí a las de la comarca. O esa función hace muchos años. Yo la he conocido todavía. ¿Tú todavía la has conocido? Sí, sí. Pero ya hace años que no tiene esa función. Yo recuerdo algún señor que se le pillaba una borrachera por la noche y liaba alguna por aquí. Se le metía al calabozo. A dormir ahí la borrachera. Sí. Y luego se convirtió en museo arqueológico de todos los restos del Castro de las Merchanas, que es una verdadera maravilla, como ella nos ha dicho, y para otro curso tenemos que ir a ver ese castro prehistórico de las Merchanas. Y ahora, bueno, la función pública del ayuntamiento y los esfuerzos por el museo, por conservar la Casa del Conde, también por otras cuestiones ligadas más al bienestar de la población, ¿no? El adoquinado de la plaza, la reforma de las aguas, esas funciones, porque
En España, a pesar de ser municipios muy pequeños, tienen autonomía fiscal, autonomía política, es el equivalente desde el punto de vista jurídico a un concello. Lo que pasa que los concellos portugueses luego tienen muchas fregresías y aquí normalmente es solamente este municipio, cada uno tiene su alcalde y esa autonomía. El problema que los fondos son menores, el beneficio que son solo para un pueblo, es la diferencia administrativa. Y ahora ya nos vamos al almuerzo. Ah, muy bien.